El viento aullaba bajo en el helado cuadrado de Bitterbrush, persiguiendo polvo y arrepentimiento entre las botas de hombres que habían olvidado lo que era sentir frío. Debajo de la carpa de la subasta, improvisada y tambaleante, los últimos nombres se leían de un libro manchado con nieve derretida y hollín. Isla Finch, llamó el subastador. Una pausa, luego el débil y torpe sonido de una sola muleta de madera golpeando irregularmente la plataforma. Las cabezas se giraron, ella apareció a la vista. Joven, quizás 25, delgada. Su cabello estaba recogido de una manera que intentaba parecer prolija, pero que no ocultaba del todo las puntas manchadas de hollín. Su pierna izquierda se arrastraba detrás de ella, rígida como madera vieja, sujeta por una férula improvisada con chatarra. No levantó los ojos. No había nada en esa multitud que no hubiera visto antes. Alguien silbó, no con amabilidad. Nadie pagará más de 1 centavo por una vagabunda coja. Un hombre ladró y la risa se abrió paso a través del viento amargo. Se tropezará hasta con su sombra, bromeó otro. Isla no dijo nada. Su rostro permaneció inmóvil, los labios apretados como si intentara evitar que algo, quizás la dignidad, se derramara. El subastador, medio avergonzado, medio aburrido, se ajustó el cuello. Oferta inicial de 5 centavos para mano de obra doméstica. Costura ligera. $2, dijo una voz. No era fuerte, pero lo silenció todo. Desde la parte trasera de la multitud, un hombre dio un paso adelante. Abrigo gris, sombrero oscuro, alto de una manera que se inclinaba ligeramente con la edad, pero no con la debilidad. Su barba estaba bien recortada, el plateado atrapaba la luz. Sus ojos eran de hierro frío. Silas Blackwood, el ermitaño de la ciudad, se volvió, los susurros agitándose como hojas secas. Silas no había sido visto en la subasta de invierno en años. No desde que su esposa murió, no desde que había tapiado la mitad de su casa de rancho y había dejado que el jardín se fuera a la maleza. Algunos decían que se estaba volviendo huraño por la soledad. Otros decían que prefería la tranquilidad. Nadie esperaba que pujara por una chica. $2, repitió el subastador, inseguro. Silas no parpadeó. Metió la mano en su abrigo y dejó caer las monedas en la palma del hombre. Clink. Los ojos de Isla se levantaron por fin. No con gratitud, no con esperanza, solo con confusión. La multitud se movió incómodamente en silencio. Una mujer cerca del frente se inclinó hacia su amiga y murmuró. Bueno, acaba de comprarse un problema. Sila se volvió hacia ella. No rápido. Solo lo suficiente. Necesita un techo, dijo, su voz como corteza seca. Yo tengo uno. Y se volvió hacia Isla. No la alcanzó. No le ofreció una mano. Solo la miró como diciendo, depende de ti. Y así fue. Isla miró al hombre que acababa de pagar $2 por una chica que nadie quería. No había piedad en su rostro, ni crueldad, solo una especie de quietud, como la de alguien que había aprendido que el silencio era más seguro que la esperanza. Se bajó de la plataforma. Cada golpe de su muleta en la nieve dura y compacta era como un redoble de tambor en una iglesia que había olvidado cómo sonaba la oración. Pasaron entre la multitud sin decir una palabra más. La risa había cesado. Los chismes vendrían después. Pero en ese momento, solo estaba el sonido de sus pasos cojos y el espacio silencioso entre ellos. Y de alguna manera, ese silencio fue lo más amable que alguien le había dado en mucho, mucho tiempo. El viento se había calmado cuando Isla entró por la puerta principal de la casa del rancho de Silas Blackwood, pero el silencio interior era más profundo que cualquier cosa que las llanuras de Wyoming pudieran evocar. Él no habló mientras la guiaba por el sombrío pasillo. El suelo de madera crujía bajo sus pasos desiguales. En el extremo de la casa, junto a una estufa que hacía tiempo que se había enfriado, Silas abrió la puerta de una pequeña habitación. Esta es tuya, dijo simplemente. Dentro había una cama estrecha, una colcha doblada a los pies y una palangana en el lavabo. Nada más. Sin decoración, sin una bienvenida tallada en las paredes, solo espacio y quietud. Pero no había piedad en sus ojos, solo algo más firme, el tipo de calma en la que podrías apoyarte si estabas cansado de caerte. La dejó allí sin decir una palabra más. En los días que siguieron, apenas hablaron. Sila se levantaba antes del amanecer, cuidaba el ganado, cortaba leña y desaparecía en los campos. Isla se quedaba cerca de la casa, insegura de lo que debía hacer o de lo que se le permitía tocar. Sin embargo,
Cada mañana encontraba algo para ella en la mesa de la cocina. Un plato con pan, una olla de agua tibia al tacto, incluso una vez una sola manzana, siempre sin una nota, siempre como si hubiera aparecido por accidente. Así que comenzó a moverse con su muleta tallada por ella misma, solo una rama que había labrado. Cojeó por la casa, limpiando en silencio, probando la estufa, amasando masa con harina vieja. Colgaba la ropa para que se secara al sol, barría el hollín de la chimenea y aprendió a sacar calor de la obstinada chimenea de Wyoming. Pero Bitterbrush tenía ojos. La noticia ya se había extendido. Niños del pueblo deambulaban cerca de la valla, susurrando y señalando. Ahí está, la tullida, bromeó un niño. Comprada por $2, igual que una mula de 3 patas. Lanzaron pequeñas piedras, ninguna lo suficientemente fuerte como para magullar, solo lo suficientemente afiladas como para picar. Isla nunca respondió, nunca se inmutó. Simplemente se daba la vuelta y volvía a barrer, hornear, remendar. Pero esa noche, después de que el cielo se oscureciera y el viento aullara bajo alrededor de los aleros, se sentó junto a la ventana en su pequeña habitación. Envuelto en la delgada colcha, observó la luz de la luna brillar sobre el campo cubierto de escarcha y se preguntó, no por primera vez, si su vida sería algo más que un caso de caridad, algo roto que hombres buenos como Silas acogían por lástima. Y entonces lo vio. Silas estaba afuera junto al montón de leña, su abrigo cubierto de nieve. Estaba apilando leña debajo del alféizar de la ventana, no ruidosamente, sin ninguna expectativa de ser notado, simplemente trabajando en silencio, metódicamente en el frío. Después del último tronco, metió la mano en su abrigo y sacó otra manta. La dobló 1, 2 veces, luego la colocó suavemente sobre la pila. Permaneció allí por un momento, su aliento nublado en el aire. No miró hacia su ventana. No golpeó ni llamó. Simplemente se quedó quieto como si ofrecer calor fuera todo el lenguaje que conocía. Luego se dio la vuelta y desapareció en la casa. Isla permaneció inmóvil, sus dedos apretados alrededor del borde del alféizar. Sus ojos ardían, su aliento se le cortó en la garganta. Nadie le había pedido que se quedara. Pero nadie, ni una sola vez, le había dicho que se fuera. Y esa noche, sola en la oscuridad, rodeada de silencio y nieve, Isla Finch lloró, no por miedo, no por vergüenza, sino por una incredulidad tranquila y dolorosa, porque por primera vez en su vida, alguien se había plantado frente al mundo y no la había echado. Para la tercera semana, Isla había comenzado a moverse por la casa con una certeza tranquila. Su cojera persistía, pero ya no se apoyaba tan fuertemente en su muleta improvisada. El ritmo de la supervivencia se había convertido en el ritmo del cuidado. Barría el porche antes del amanecer, amasaba la masa con los nudillos agrietados, arrancaba las malas hierbas del obstinado huerto de vegetales que se aferraba a la vida detrás del granero, remendaba las camisas de Silas por las tardes. Nunca preguntó si necesitaba que las arreglaran. Simplemente notaba un botón suelto aquí, un puño deshilachado allá, y cosía en silencio mientras el fuego crepitaba. Silas decía poco. Pero una mañana, cuando ella le llevó el té al porche, el vapor se rizaba sobre la taza de estaño, encontró algo esperando en la bandeja. Una flor pequeña, silvestre, de bordes morados, cuidadosamente colocada junto a la taza. Él no la mencionó. Simplemente tomó su té, asintió una vez y se fue al campo. Isla miró la flor durante mucho tiempo antes de colocarla entre las páginas de su viejo libro de himnos. Debería haber sido un momento tranquilo, una amabilidad, pero Bitterbrush no era un pueblo tranquilo. Cuando volvió a visitar la tienda de suministros, las cabezas se giraron. Una mujer cerca de los sacos de pienso susurró lo suficientemente alto para que todos la oyeran. Ha perdido la cabeza, ese viejo Blackwood, trayéndola así. Bien podría haberse casado con un fantasma o una sombra, murmuró otra. Apuesto a que usa los zapatos de su difunta esposa. Isla fingió no oír, pero sus palabras la siguieron a casa como humo en su cabello. Esa noche, mientras fregaba patatas a la luz de la lámpara, sus manos temblaban. Recordó la subasta, la forma en que los hombres se reían de su cojera, la forma en que hablaban de ella como ganado, y ahora estaba cocinando en casa de otro hombre, usando el delantal de una extraña, remendando ropa que nunca podría pagar por sí misma. ¿Era solo un fantasma de la mujer que él había perdido, un sustituto, una sombra? ¿Era esto amabilidad? ¿O simplemente otra jaula?
Casi empacó sus cosas esa noche, lo poco que tenía, pero se detuvo al escuchar que se abría la puerta del porche. Silas entró, oliendo a heno, sudor y escarcha. Miró la mesa, el guiso que ella había cocinado a fuego lento toda la tarde, el mantel limpio colocado junto a su silla, el destello de cuidado en cada rincón de la habitación. No se sentó, simplemente miró a su alrededor, luego a ella, de pie junto a la estufa con un paño en la mano. «Trabajas más duro que la mayoría de los hombres que he contratado», dijo. Luego se sentó, acercó el cuenco y comenzó a comer. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, mucho después de que el tintineo de la cuchara contra el estaño se desvaneciera. Isla no habló. Se movió lentamente hacia la silla opuesta y se sentó, con las manos cruzadas en el regazo. Comieron en silencio. Sin declaraciones, sin sonrisas, pero sus ojos se encontraron una vez a través de la estrecha mesa, y algo tácito pasó entre ellos. No piedad, ni necesidad, ni obligación, sino reconocimiento. Esa noche, Isla no empacó sus cosas. Lavó los platos, dobló el paño y, al cerrar la puerta de su habitación, su corazón latía firme, insegura de lo que vendría después, pero segura de que no huiría de ello. Sucedió el último día cálido antes de que regresara a la escarcha. Silas había llevado a la yegua negra por el sendero de la cresta, persiguiendo a un ternero extraviado. Isla lo había observado desde el porche mientras el polvo se levantaba detrás de él, el contorno nítido de su figura desvaneciéndose en el oro de la tarde. No había regresado al atardecer. Al salir la luna, vio al caballo regresar tropezando sin jinete. Lo encontraron a la luz de una linterna. Boca abajo bajo un parche de hierba quebradiza, la respiración superficial, sangre en la sien. El caballo probablemente se había asustado, quizás por una serpiente o el crujido repentino de una rama. Silas no recordaba la caída. Isla lo llevó a casa, arrastrando su peso al carro y susurrando oraciones en voz baja. Hirvió agua, machacó hierbas con dedos temblorosos, presionó paños contra los moretones que florecían en sus costillas. Él murmuró en su fiebre, encogiéndose ante el escozor de sus manos, y una vez, mientras ella se inclinaba para limpiarle la frente, lo oyó. El nombre apenas escapó de sus labios agrietados. Pero estaba claro. Elara, su esposa, muerta hacía casi una década. Su retrato aún colgaba en la repisa. Isla no dejó de atenderlo. Pero no habló más esa noche. Durante 2 días, se sentó junto a su cama. Observó el subir y bajar de su pecho. Le dio caldo que él nunca probó. Cantó en voz baja, a veces a las paredes más que a él. Cuando finalmente abrió los ojos, lo primero que vio fue a ella, cansada, el dobladillo de su vestido húmedo por la nieve en la que se había arrodillado. La miró por un momento, luego volvió la cabeza. Después de eso, Silas habló poco. Se mantuvo aislado, pasó largas horas en el granero, comió de pie. Cuando ella intentaba darle té, él asentía sin mirarla. El silencio regresó, pero ahora era más pesado. No pacífico, sino culpable, Isla lo notó. También lo notó su viejo amigo Caleb, que pasó a entregar semillas y encontró a Silas partiendo leña como un hombre con algo que demostrar. «Deberías descansar, Silas», dijo Caleb, mirando el vendaje que aún cubría sus costillas. Silas negó con la cabeza. «Descansar lo empeora», Caleb se rió entre dientes. «Siempre fuiste terco». Una pausa, luego más bajo. «Es buena chica, esa». Las manos de Silas se detuvieron en el hacha. «Tiene la mitad de mi edad», murmuró. «¿Qué clase de hombre siente esto?» Caleb levantó una ceja. «Uno honesto». Silas exhaló. «Quizás solo estoy solo». Lo que él no sabía era que Isla estaba detrás de la puerta, las manos apretadas en los pliegues de su falda, el aliento atrapado en algún lugar entre la furia y la desolación. Así que eso era. No había pedido amor, no lo había esperado, pero ser reducida a un síntoma de soledad, un reemplazo de algo que él extrañaba, la hirió más profundamente que cualquier insulto del pueblo. Esa noche empacó lo poco que poseía. Dobló su delantal, enrolló bien su chal, guardó la flor que él le había dejado una vez entre las páginas de su libro de himnos. La lluvia golpeaba el techo en constantes y frías láminas. Cuando Silas notó la puerta abierta, ella ya estaba a mitad de camino hacia la línea de árboles, sus botas hundiéndose en el barro. «Isla», gritó. Ella no se giró. Él la alcanzó junto a la cerca, con el aliento agitado, una mano presionada contra sus costillas. «No puedes salir así», dijo. «No en tu estado».
Ella lo encaró, empapada hasta los huesos. No te preocupes. Estoy acostumbrada a que me dejen bajo la lluvia, él se encogió. Eso no es lo que quise decir. Y ella desvió la mirada. Dijiste que yo era solo soledad, que era demasiado joven, que esto. Lo que sea que esto es, estaba mal. Su voz era baja, firme. Dije que no sabía qué clase de hombre se siente así. Nunca dije que el sentimiento fuera incorrecto. Una pausa, luego en voz baja, si está mal querer paz, entonces permítame estar equivocado una vez más en mi vida. La lluvia amainó. Isla se quedó quieta, parpadeando contra el viento. Silas le tendió la mano, tomó su bolso suavemente de su hombro, y se lo echó al suyo. Luego le ofreció su mano, no como una orden, no como un rescate, sino como un lugar para quedarse, e Isla, después de una larga respiración, la tomó. El viento aulló esa noche como una advertencia que nadie pudo entender del todo. La nieve aún no había caído, pero el frío calaba hondo, y la luna colgaba baja sobre las colinas de Bitterbrush, pálida como un hueso. Silas había salido tarde. Había oído un ruido cerca del corral sur, algo extraño en el crujido de los cascos. Isla le había instado a esperar hasta la mañana, pero Silas era terco como siempre. Solo había tomado una linterna y el viejo revólver de la repisa. Ella esperó junto al hogar, tratando de leer, pero sus ojos seguían fijándose en la puerta. Luego llegó el disparo, no dirigido, pero agudo y cercano, y el sonido del ganado en pánico. Ella salió corriendo descalza, el aliento humeando en el aire, el corazón golpeando en su pecho. Habían llegado en grupos de 3, con los rostros cubiertos, las botas llenas de barro, cuatreros que buscaban robar lo que creían desprotegido. Pero Silas había luchado. Eso estaba claro por los moretones en su cara, la sangre que se acumulaba bajo su cuello cuando Isla lo encontró tirado junto a la pared del granero. Él no se movía, su aliento se cortó. Por un momento, el mundo se redujo al sonido de su propio latido y el silbido del viento a través de las tablas rotas. Luego se movió, no para gritar, no para llorar, sino para actuar. Arrastró a Silas adentro, luchando con su peso. Su pierna le ardía a cada paso, pero no se detuvo. Cuando él estuvo a salvo junto al fuego, agarró el rifle de encima de la puerta de la cocina, una reliquia que Silas ya no usaba, y volvió a salir. Los cuatreros seguían junto al corral, forcejeando con la puerta. Isla levantó el rifle. Nunca lo había disparado antes. El culatazo la derribó cuando apretó el gatillo, pero el disparo resonó por el valle como un trueno. Se quedaron inmóviles. Un segundo disparo resonó en el aire. Esta vez, deliberado, luego gritó, su voz más firme de lo que esperaba, el próximo no fallará. Los hombres se miraron. Luego huyeron. Ella se quedó un largo rato después, las manos temblorosas alrededor de la culata de madera, el pecho subiendo y bajando con esfuerzo. El ganado se calmó. La nieve no cayó. La mañana llegó, pálida y lenta. La noticia se extendió más rápido que un incendio forestal. Al mediodía, algunos habitantes del pueblo se habían presentado, curiosos, más que preocupados. Uno de ellos, el mismo hombre que una vez se había reído en la subasta, miró el agujero de bala en el poste del granero. Oí que los espantó con el viejo rifle de Silas, murmuró. Otra, la esposa del tendero, asintió hacia la casa. Dicen que ella lo curó también. Se sentó junto a él toda la noche. Nadie se rió ese día. Adentro, Silas se agitó. Los moretones en su cara se habían profundizado, y sus costillas estaban bien vendadas. La habitación estaba en silencio, excepto por el crepitar del fuego y la respiración suave y uniforme de Isla, dormida en una silla junto a él, con los brazos cruzados y los rizos sueltos. Volvió la cabeza, hizo una mueca, y luego la vio. Sus manos estaban ampolladas, una ligera mancha de hollín en su mejilla. El rifle apoyado contra la pared, descargado ahora, y a su lado, sus botas, aún húmedas, aún embarradas de donde ella había corrido a través de la escarcha y el miedo. Él no habló. Simplemente extendió la mano, su mano encontrando la de ella sobre el reposabrazos. Ella se despertó al tacto. Sus ojos se encontraron. La voz de Silas era firme. Me salvaste la vida, dijo. Una pausa, luego más suave. Pero ya eras parte de ella antes de eso. El invierno había reclamado silenciosamente Bitterbrush una vez más. Los días eran cortos, los vientos cortantes y el valle vestía un abrigo blanco tan inmóvil que parecía que el mundo había dejado de respirar.
Una mañana, Isla regresó del mercado del pueblo con las mejillas sonrojadas y su canasta llena de frijoles secos e hilo grueso. Pero sus ojos llevaban algo más, una inquietud que no podía ocultar del todo. Un hombre le había hablado. Jasper Cole, un viudo solo unos años mayor que ella, conocido por su fino trabajo en cuero y su sonrisa esperanzada. Se había acercado a ella cerca de los establos y le había hecho su oferta de forma sencilla y educada. Oí que no estás casada con el ranchero. Yo también tengo un hogar cerca de la tierra del río. Quizás considerarías un futuro con alguien más cercano a tu edad. Isla había mirado la nieve cayendo sobre sus botas. Luego, con más paz que tristeza, respondió. Ya tengo un hogar. Jasper había asentido una vez, respetuoso, pero las palabras la siguieron a casa, como el polvo que se aferraba a su abrigo. Ella no le dijo nada a Silas, pero él lo sabía. Lo vio en la forma en que sus manos se demoraban en la tetera, como sus ojos observaban la nieve más tiempo de lo habitual. Esa noche, mientras Isla se sentaba junto al fuego, deshilando una bufanda rota para reutilizar el hilo, Silas salió sin decir palabra. Los días siguientes, trabajó con una concentración tranquila. Se trajeron tablas, se repararon bisagras, se lijó una vieja llave hasta dejarla suave. Isla observó desde el porche, perpleja, hasta que una mañana él la llevó al lado norte de la propiedad, donde una vieja estructura había permanecido sin usar durante mucho tiempo. La pequeña cabaña, que una vez fue su primer hogar con su difunta esposa, había permanecido cerrada y olvidada bajo el musgo y la memoria. Pero ahora era diferente. La puerta se abrió sin un crujido. Dentro, la luz del sol se filtraba a través de nuevos cristales. Una robusta mesa se alzaba cerca de la ventana. Estantes forraban las paredes, vacíos y esperando. Una mecedora se situaba en la esquina junto a un baúl de ropa limpia y una pequeña estufa de hierro fundido. Isla giró lentamente sobre el estante más cercano a la ventana. Un solo libro. Una guía encuadernada en tela sobre costura y labores domésticas. El nombre dentro, escrito a mano con tinta desvanecida, Elara Blackwood. Se le atragantó la garganta. Silas no habló. Simplemente se puso a su lado y dijo, pensé que podrías usar un espacio propio. Las manos cálidas hacen mejores costuras. La dejó allí, y cuando la puerta se cerró suavemente tras él, Isla permaneció de pie por un largo rato, una mano apoyada en el lomo del libro, la otra secándose una lágrima de la mejilla. Él no le había pedido que se quedara. No le había dado un anillo. Pero esto era más, y así, ella se quedó. Nadie en Bitterbrush les escuchó jamás pronunciar las palabras, pero vieron a Isla caminando junto a Silas hacia la tienda general. A Silas acercando su silla a la estufa antes de que ella se sentara. A ella remendando sus camisas con un cuidado extra en las costuras. A él recogiendo las hierbas que a ella le gustaban y dejándolas en frascos sobre el fregadero. Compartieron comidas, compartieron el silencio, compartieron inviernos y cosechas. Y los domingos por la noche, cuando la nieve golpeaba suavemente el cristal, ninguno decía una palabra, porque no faltaba nada. La gente del pueblo, una vez llena de susurros y desprecio, también se había callado. Ahora asentían en señal de saludo. Algunos incluso saludaban con la mano. Un anciano murmuró, ella domó la montaña en él, esa muchacha. Otro respondió. Y él le dio raíces. Que ningún viento podría arrancar. Luego llegó la tormenta de nieve. Llegó en silencio, tragándose las vallas, oscureciendo los cielos. Silas había estado fuera demasiado tiempo arreglando una fuga cerca del establo. Cuando regresó, la escarcha se aferraba a su barba y sus manos temblaban mientras Isla lo envolvía en colchas, regañándolo suavemente en voz baja. Esa noche, ella se sentó junto al fuego, tejiendo lentamente con lana azul grisácea. Sus dedos se movían al ritmo de las llamas, lenta y constantemente. Silas regresó de la otra habitación, con un pequeño paquete envuelto en franela en sus manos. Lo ofreció sin ceremonia. Ella lo desenvolvió, una bufanda, gruesa y cálida, pero cosida en un extremo, cuidadosamente grabada en la tela con su hierro de marcar, había 4 palabras. Me hiciste vivir de nuevo. Isla lo sostuvo contra su pecho, con los ojos brillantes a la luz del fuego. No hubo palabras entre ellos. Pero cuando ella extendió la mano y colocó la suya sobre la de él, Silas entrelazó sus dedos. No fue una boda. No fue una promesa. Pero fue suficiente. Al final de la primavera, las colinas alrededor de Bitterbrush se habían descongelado, convirtiéndose en verdes ondulaciones.
La nieve derretida alimentaba los arroyos, y las flores silvestres se arrastraban a lo largo de las cercas como secretos suavemente guardados. Pero detrás del granero de Silas, en un pequeño corral marcado con rieles rotos y una espera paciente, Isla Finch estaba trabajando con algo más que había estado roto. Es un joven semental negro con una pata delantera dañada, cojo desde el nacimiento y abandonado cuando su manada fue vendida. La mayoría de la gente lo habría sacrificado. Silas casi lo había hecho él mismo, pero Isla se había interpuesto entre el hombre y la bestia con su voz suave y sus ojos inquebrantables. Déjame intentarlo, había dicho ella. Sé cómo caminar con dolor. Al principio el animal rechazó su toque. Se encogió del cabestro, se encabritó cuando ella se acercó. Pero Isla no tenía miedo. Cada mañana, antes de que el sol calentara por completo la tierra, ella le traía un puñado de avena, su voz firme, mientras leía en voz alta de libros antiguos o cantaba nanas bajas y olvidadas. El caballo comenzó a acercarse, luego a quedarse. Ella lo llamó Phantom. Phantom e Isla se parecían en más de un sentido. Ambos tenían una forma de andar cicatrizada, una vacilación en su paso, pero fuego detrás de sus ojos. Y lentamente, como una curación de adentro hacia afuera, se enseñaron mutuamente a confiar en el peso de seguir adelante. Una mañana, Sila salió al porche y la vio. Isla sobre el lomo de Phantom, sin silla de montar, con las riendas sueltas, la postura recta. No galopaba. Cabalgaba lento, deliberado. La cojera en su pierna reflejada por el cambio en el paso de Phantom, pero se movían juntos como el agua cuando encuentra un camino a través de la piedra. Sila sonrió ampliamente y con orgullo. Ese mismo día, Isla llevó una pequeña tabla de madera al árbol detrás del granero, la clavó verticalmente y comenzó a tallar letras en su cara con el filo de un cuchillo. A la semana siguiente, 3 niños del borde de Bitterbrush venían cada mañana descalzos y con los ojos muy abiertos. Isla les daba tiza hecha de carbón triturado y les enseñaba a dibujar letras en el polvo. Les enseñaba los nombres de los pájaros, cómo pronunciar la amabilidad y lo que significaba esperar una pregunta antes de responder. Las noticias se extendieron. Más niños vinieron. Se sentaron en viejas cajas y edredones, acurrucados mientras ella leía de su memoria y de la Biblia donada por Silas. Cuando se inquietaban, ella les enseñaba a escuchar el viento a través de los pinos, a trazar sus propios nombres en líneas granuladas. La gente del pueblo se dio cuenta. La muchacha tranquila está enseñando ahora, murmuraban. La que Silas trajo del barro, pero ya no lo decían con desprecio. Observaban desde detrás de las vallas cómo sus hijos regresaban a casa más tranquilos, llenos de extrañas palabras nuevas y marcadores de flores prensadas, y comenzaron a llamarla de otra manera, la rosa silenciosa de Bitterbrush. No era un título que Isla eligiera. Pero un día en el mercado, una mujer le puso una mano cálida en el brazo y dijo: Mi hijo lee ahora, es gracias a ti. Isla asintió, sin saber cómo responder, pero llevó las palabras a casa como un regalo envuelto. Esa tarde, cabalgó a Phantom por el centro del pueblo, sentada erguida en su falda hecha a mano, la trenza cayéndole por la espalda, los ojos fijos en el horizonte. La gente se quitaba el sombrero. Algunos saludaban. Ella no devolvió el saludo. No necesitaba hacerlo. Ya no era una invitada aquí. Cuando regresó al rancho, Silas estaba en el porche afilando una hoja. Él levantó la vista. Durante un largo momento no dijo nada, solo la observó desmontar con gracia practicada, cojera y todo. Luego, casi demasiado bajo para escuchar, dijo: Ella cabalga como si perteneciera. Isla no respondió. Simplemente sonrió, acarició el cuello de Phantom y pasó junto a él hacia la cálida luz del hogar. Y Silas, el canoso y silencioso Silas, la observó irse con algo parecido al asombro grabado en las comisuras de sus ojos. La primavera llegó temprano a Bitterbrush ese año. La escarcha se derritió de los postes de plata de la cerca, y pequeños brotes verdes asomaron por las grietas a lo largo del porche desgastado, justo donde Isla una vez se sentó, remendando camisas, mientras Silas tallaba madera cerca. El silencio que solía cernirse sobre el rancho como la niebla matutina se había disipado. En su lugar, llegó la suave risa de los niños, el susurro de los pétalos y el aroma a lavanda que el viento traía. La vieja cabaña había cambiado. Se había añadido una cocina luminosa con amplias ventanas que se abrían al prado. A un lado, se erguía una sala de escuela, un espacio modesto con una pizarra tallada en pizarra y filas de libros de tela cosidos a mano.
Flores silvestres florecían a lo largo del porche en olas bañadas por el sol. El toque de Isla estaba en todas partes. Había plantado lavanda, margaritas blancas y audaces amapolas rojas. Cada mañana se podía encontrar a Silas regando los arriates, mientras Isla recogía manojos en cestas o los colocaba a lo largo de los alféizares. Él construyó bancos para los niños que venían a aprender, tallando sus nombres en la madera con las mismas manos cuidadosas que una vez remendaban alambre de cercas. No estaban casados. No se intercambiaron anillos, pero cuando se le preguntaba, Isla sonreía suavemente y decía, «Él es mi hogar». Silas, con el pelo más plateado que gris ahora, trabajaba más lento estos días, pero aún trabajaba con propósito. Había aprendido a tallar sin prisas, a desmalezar el jardín con cuidado y a escuchar los tarareos de Isla desde el patio como si fueran el latido del lugar. Cenaban bajo el cielo abierto, sentados uno al lado del otro en los escalones del porche. A menudo no hablaban. No había necesidad. A veces era una taza de té de jengibre dejada justo donde a Isla le gustaba, o una manta que Silas desdoblaba antes de que llegara la lluvia. No era un amor hablado. Era un amor elegido, todos los días sin fanfarria. Una mañana, llamaron a la puerta. Un niño del pueblo trajo un aviso doblado. Bitter Brush iba a celebrar su primer festival de floración de primavera. La gente del pueblo le pidió a Isla que trajera flores. Ella dudó. «No necesitan mis flores», susurró. Silas levantó la vista de su tallado. «Que vean lo que florece donde el amor crece». Y así fue. En el mercado, ella colocó ramos de lavanda, pequeños cubos de amapolas silvestres, frascos de margaritas dulces como la miel. La gente se reunía, no solo para comprar, sino para verla. Algunos susurraban, pero la mayoría simplemente asentía. Una mujer que una vez se había burlado ahora se acercó con un bastón y ojos firmes. Compró hasta el último ramo de la cesta y se inclinó. «Solía pensar que pagó demasiado», dijo. «Ahora creo que usted no tiene precio». Isla no dijo nada. Simplemente inclinó la cabeza y parpadeó rápidamente contra el sol. Esa tarde, cuando regresaron a casa, Isla se sentó en silencio cerca del arbusto de lavanda junto al porche. Silas se acercó por detrás y le dejó una pequeña caja de madera en el regazo. Dentro había una pluma de plata, empañada en los bordes, pero aún elegante, grabada con las palabras: «A la mujer que hizo de esta casa más que un lugar». Ella se volvió para mirarlo, pero no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Lo rodeó con los brazos por la cintura, lo abrazó fuerte y firme como él una vez la había sostenido con muletas a través del viento, el fuego y el silencio. El viento se levantó, agitando el viejo carillón de viento que Silas había fabricado con cucharas de plata, cada cuchara de un tamaño diferente, cada una un día, había dicho él. Un día la hizo sonreír. Esa noche, los niños que estudiaban con ella se reunieron alrededor del porche, abrigados con lana y con los ojos muy abiertos. Isla encendió la linterna y les contó una historia, no de un libro, sino de memoria. Una vez, dijo, había un anciano que compró a una niña coja por $2. Un niño frunció el ceño. ¿La compró? Isla asintió. Sí, esa fue la palabra que usaron. Pero él no la compró como una cosa. Él le dio un techo. Y ella le dio algo que el dinero no podía. Otro niño intervino. ¿Lo amaba? La sonrisa de Isla se hizo más profunda, suave y segura. No, dijo. Ella cultivó el amor con él. Eso es mejor. Dentro de la casa, la tetera comenzó a silbar. Afuera, la cámara podría haberse alejado si alguien hubiera estado mirando. Más allá de la ventana donde Silas tallaba cucharas. Más allá del porche donde Isla colgaba flores para secar. Más allá de los niños riendo cerca de las amapolas. El carillón de viento sonaba suavemente en el aire de la tarde. La luz dorada del sol se derramaba sobre el suelo de madera. Una voz tranquila, ni la de Isla, ni la de Silas, podría haber dicho que él la había comprado por $2. Pero ella le dio algo que el dinero nunca pudo. Una razón para vivir de nuevo. Y juntos construyeron no solo un hogar, sino una especie de eternidad tranquila y duradera. Si esta historia conmovió algo en tu corazón, si te hizo creer, aunque solo fuera por un momento, que el amor puede surgir de los lugares más inesperados, entonces hay más de donde vino. Te traemos relatos de devoción tranquila, coraje duradero y el tipo de amor que desafía el tiempo, el juicio y la distancia. Historias de mujeres que se quedaron,
Hombres que eligieron la amabilidad y el amor que creció, no en grandes gestos, sino en momentos cotidianos. Porque a veces las historias de amor más salvajes son las que se susurran a través de paredes de madera y lavanda floreciente. Pulsa el botón de suscripción y prepárate para más. Nos vemos en el sendero.